El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Antes de comenzar con la materia, tengo una breve reflexión de algo que estoy notando y que está pasando en medio del pueblo de Dios en este tiempo. En el desarrollo de la enseñanza vamos a estar notando algunas cosas que tienen mucho que ver con entender las Escrituras, con interpretarlas correctamente, porque lamentablemente mucha gente, por desconocer la verdadera interpretación de las Escrituras, o sea, interpretarlas correctamente, están cometiendo errores garrafales, diría yo. Por ejemplo, hoy en día se está dando mucho que ministros y muchos hermanos en la Iglesia del Señor tienen sueños y cada sueño que tienen es Dios me reveló. Es una revelación de Dios. Y eso que soñó, como Dios se lo reveló, eso es ley y eso se tiene que cumplir. Al punto de que me he dado cuenta que a veces he recopilado profecías que se han dado en medio del pueblo a través de diferentes ministerios. Y me he topado con personas con quienes compartiendo pues, acerca del asunto. Hemos dado con la susodicha profecía. Dice, no es así como va a pasar, porque a mí Dios me lo reveló en sueño que fue de otra manera. Y para ellos eso es ley. Así como eso, también se está dando mucho el fenómeno de profecías de la Escritura, que por ejemplo buscaron aquí, abrieron la página, como lo hemos dicho muchas veces en la escuela, abrieron la Biblia y cayó en una página, en Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías, en cualquier profeta. Y entonces el Señor me está revelando que este es el juicio para Nicolás Maduro, que este es el juicio para Diosdado, porque están orando y abrieron la Biblia de esa manera. Pero resulta que cuando tú te pones a analizar el pasaje en cuestión y lees el contexto de lo que allí se viene tratando, no tiene nada que ver con Maduro ni con Diosdado Cabello, sino que fue una profecía que ya se cumplió y que se dio para el pueblo de Israel o para alguno de los reyes de este. Entonces, hoy en día está pasando esto porque no hay un verdadero conocimiento de las Escrituras. Por ejemplo, muchas doctrinas. Nosotros hemos tenido aquí personas que se han graduado ya en la escuela, no solamente en la Escuela de Vida para todas las Naciones, sino allá en alto nivel y en otras, en donde hemos podido participar. Y personas, por no conocer la manera correcta de interpretar las Escrituras, han tomado pasajes de las Escrituras, valga la redundancia, y de allí han fundamentado las doctrinas que practican en la iglesia. Así que hay una cantidad de cosas que se están practicando en las iglesias, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que nacen como consecuencia de no tener una buena hermenéutica. Y qué importante es, pues, que nosotros tengamos una buena hermenéutica para el estudio de las Escrituras. Así que, bueno, oramos, quise dar esta breve reflexión. Hoy en día, por causa de esto, está pasando en medio del pueblo de Dios que muchos se están levantando como jueces para condenar al resto del pueblo cristiano. Muchos se están levantando basados en el criterio que ellos tienen, la interpretación que ellos le dan a las Escrituras, de las cosas que ellos piensan que son como lo hemos dicho aquí, les enseñó la abuela, o como a ellos les parece, pues, que la Escritura quiere decir. Y entonces se están dando a la tarea también de llevar un ministerio de condenación. Pero yo quiero decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo, en casos bien difíciles, como el caso del adulterio, Él dijo, ni yo te condeno. Y entonces nosotros, llamados al ministerio, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. No quiere decir esto, no quiero utilizar esto tampoco para aludir a nadie ni nada de lo que haya pasado, etc. Estoy recogiendo esto en muchas partes del pueblo cristiano. Mucha gente, inclusive escuchaba en estos días a un pastor que me decía de alguien que tiene su hija enferma. Y entonces
En una oración pública en medio de la congregación, este pastor le dijo al Señor lo siguiente: si no la sanas, entonces yo cierro esta iglesia. En otras palabras, estaba utilizando amenazas contra Dios, estaba chantajeando a Dios de que si no le sanaba a la hija, entonces él iba a cerrarle la iglesia. O sea, estamos cayendo en un extremo tal por el desconocimiento que hay de las Escrituras que se están dando estas cosas. En otras palabras, hoy en día están surgiendo una generación de personas que son más cristianas que Cristo mismo. Una generación de personas que son más cristianas que Cristo. Y hermanos, ¿por qué pasa eso? Por la ignorancia que hay de las Escrituras. Ojalá que esta materia, como lo fue también homilética, esta materia nos sirva mucho a nosotros, nos ayude mucho a interpretar correctamente las Escrituras, como debe ser, porque lamentablemente hay muchos vicios, hay muchos errores que se están cometiendo, y hermanos, vamos a tratar en lo posible de nosotros, que somos llamados al ministerio, corregir eso y ayudar a otros a que lo corrijan también. Amén. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener nuestro 24º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las Naciones. Y hoy vamos a estar iniciando la materia que conocemos como hermenéutica. La hermenéutica nos va a enseñar a dar una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a tener como introducción una serie de anécdotas, de experiencias recogidas de hombres célebres que ha tenido la historia y que tienen comentarios bien alusivos, bien interesantes en relación con lo que es la Biblia y con lo que es el conocer la interpretación que la Biblia da de sí misma en relación con sus temas. Mucha gente lee la Biblia y lee algo y dice, bueno, aquí dice esto, pero quiere decir aquello. La Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma. La Biblia tiene una sola interpretación y la única interpretación que tiene la Biblia es la que Dios le quiso dar. Y como vamos a ver ahora cuando estemos desarrollando esto, la interpretación de las Escrituras se basan en conocer precisamente de esto, de la hermenéutica. Porque hay una serie de reglas y de leyes en el estudio de la Escritura que si no se conocen, se puede incurrir en el error en el que han caído muchas personas que están interpretando cosas de la Escritura que no tienen nada que ver con lo que ellos dicen, con lo que a ellos les parece. Absolutamente, nada que ver. Entonces, hermanos, la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia, las Escrituras. Y se usa para esto el método de gramática histórica y se usa también, o se toma en cuenta para esto, el impacto que el contexto de la palabra tiene en lo que se está analizando. No hay tal cosa como que la Biblia dice esto, pero quiere decir aquello. Ahora, cuando nosotros estamos tratando de tener una interpretación correcta de las Escrituras, tenemos que tomar en cuenta entonces las figuras retóricas. Ya vamos a ver qué es, y eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero brevemente les comento lo que significa o lo que es figuras retóricas dentro de la hermenéutica o de la interpretación de las Escrituras. Yo busqué en varios diccionarios por internet y encontré esto, que las figuras retóricas son también llamadas figuras literarias y representan una manera diferente de utilizar el lenguaje. La finalidad de estas figuras es crear un estilo comunicativo más original y más literario. Las figuras retóricas son apoyos a la literatura, con los cuales el autor puede dar originalidad, belleza y expresión de sentimientos a una obra. Figuras retóricas. Entonces, hay que considerar entonces cuándo se están usando estas figuras dentro del texto que estamos estudiando y no podemos tampoco ignorar que aparte de esas figuras retóricas que encontramos en el estudio de la palabra, existen también otras figuras que llamamos parábolas, que llamamos poesía o que llamamos profecía.
Entonces, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, y nosotros debemos ubicarnos bien cuando estamos haciendo un estudio de la Biblia. Si lo que tenemos allí es una poesía, a veces la poesía es profética, a veces la poesía tiene figuras, tiene símiles, tiene parábolas, figuras, metáforas. Hay tantas cosas que vamos a estar viendo y vamos a desarrollar en el transcurso de este estudio, y que si las entendemos, vamos a empezar a estudiar la Biblia de una manera diferente a como la hemos estado estudiando actualmente. Para mí, estudiar o repasar la hermenéutica va a ser muy interesante, porque en este tiempo que tengo estudiando de nuevo todas estas cosas, me ha refrescado y me ha ayudado a entender cosas que están pasando en medio del pueblo de Dios y por qué razón están pasando. Así que, hermanos, ojalá y usted le saque mucho provecho a esto. Hay herramientas que Dios nos da en la misma Biblia, en la misma palabra, para que nosotros podamos utilizarlas y podamos tener esa interpretación correcta, recta de la Escritura que debemos tener, ¿ok? Ahora, la Biblia. Vamos a hacernos una pregunta y de esta manera comenzamos a desarrollar pues el tema. ¿Será importante la Biblia? Hagámonos esa pregunta. ¿Será que la Biblia es importante? ¿Qué piensan ustedes? Sin duda, la Biblia es importante porque es un libro, si se puede llamar un libro, aunque pudiéramos decir más bien, es una librería o es una biblioteca, porque es un conjunto de libros que se han recopilado y que se han unido pues para dar lugar a uno solo, que es el pensamiento, que es la mente de Dios, expresada para revelarse al mundo. Ahora, este libro que nosotros llamamos la Biblia, en todos los tiempos, en todas las épocas habidas y por haber, es el libro más perseguido, más atacado, más injuriado, es el libro más difamado que puede haber existido. La Biblia ha sido tan atacada, la han tratado de exterminar, la han quemado, la han amontonado en cerros, la han recogido y la han quemado delante de la gente y han declarado que eso es mentira, que eso es falso. Sin embargo, la Biblia sigue vigente, la Biblia sigue estando allí presente, haciendo lo que ella tiene que hacer. La Biblia, sin embargo, nosotros, gracias a ellas, gracias a la Biblia o a esa biblioteca, hemos sido ministrados y hemos sido salvados, cambiados, transformados, regenerados. Yo, a lo menos, estoy muy agradecido con Dios de lo que Él ha hecho en mi vida. Yo no sé usted, pero yo estoy muy agradecido de que Dios me haya sacado de aquel lugar en donde me encontraba cuando no le conocía y haberme trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo y haberme hecho ahora hijo de la luz y haberme hecho luz para este mundo. Si no hubiese sido por eso, yo seguramente estaría muerto, vuelto polvo en los puros huesos, allá en el sepulcro, como la gran mayoría de los que fueron mis amigos en aquel entonces. De la gran mayoría de los que fueron mis amigos en la juventud, muy pocos, pero yo les digo que muy pocos aún viven. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, tenía yo unos 20 años, yo me di a la tarea en una camioneta de recoger a todos aquellos amigos de las pandillas con las que yo andaba y los llevé a una campaña, y de esa cantidad nosotros éramos como unos 60 y nos hacíamos llamar la patota de Los Ángeles. Y entonces la gente, cuando decían, Los Ángeles, sí, unos angelitos, los ángeles del infierno. Y de ese grupo de gente que yo pude llevar a una campaña en una oportunidad, 5 personas hicieron decisión por Cristo y el resto sencillamente se vaciló en medio de la campaña, bailó, cantó, miró a las muchachas, en fin, pero ninguno le hizo caso a lo que estaba escuchando durante la predicación de ese mensaje. Ahora, esos 5 que recibieron al Señor aún viven, no están sirviéndole al Señor. Ellos no están en el camino, no están asistiendo a ninguna iglesia, pero ese día ellos dieron un paso de fe
y recibieron a Jesucristo en sus corazones y aceptaron su salvación. Dios, ¿qué va a hacer con ellos? No sé. A lo mejor en el último momento, en la última hora, en el último minuto de su vida, Dios les dé la oportunidad de ellos arrepentirse y arreglar sus cuentas. Pero son los únicos que están vivos. El resto, todo está muerto. A unos los mató la policía, a otros los mataron otros malandros, otros murieron por causa de las drogas, el alcohol, infartados, de diferentes maneras. Así que gracias a Dios, porque la Biblia rescató mi vida, la transformó, la convirtió en otra cosa que no existía, en una creación totalmente nueva. Y aún la Biblia sigue haciéndolo con mucha gente, sigue ministrando a pesar de tanto ataque. Tenemos una Biblia que por cerca de 1000 años, más o menos, unos 1000 años, ha estado ministrando al mundo, ha estado bendiciendo a toda la gente a pesar de tanta difamación y de tanto ataque y de tantos deseos de destruirla. Pero ella sigue allí y cada día la Biblia sigue aumentando su alcance por la gente de este mundo. Cada día se siguen traduciendo versiones de la Biblia en idiomas en las que antes la Biblia no se daba a conocer. Así que la Biblia, hermanos, es un libro que nosotros debemos tener como algo muy importante para nuestras vidas. Y no solamente lo es para nuestras vidas, sino que lo es para la vida de la gente que está en el mundo. Esa es la razón de ser de la Biblia para con la gente de este mundo. Dios quiere, a través de su palabra, alcanzar a todos. La palabra de Dios se está predicando a todos. Ella de sí misma dice, y esto fue lo que Jesucristo le ordenó a sus discípulos, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo. Así que aún nosotros seguimos predicando el Evangelio de Jesús, el Evangelio del reino de los cielos, por todo el mundo, a toda criatura. Seguimos haciéndolo. Y a donde usted menos piensa que la Biblia haya llegado, allí está. Y está haciendo su trabajo. Así que, hermanos, hay algunas anécdotas, algunas experiencias de hombres célebres en la historia. Y vamos a hablar un poquito de gente que vivió en medio de la realeza. Se le presentó a la reina Victoria de Gran Bretaña en el siglo XIX. Se le presentó a un hombre príncipe venido de África. Y cuando le presentaron con ella, este príncipe le preguntó a esta reina Victoria que cuál era el secreto del éxito para la grandeza que había en Gran Bretaña. ¿Cuál era el secreto de que Gran Bretaña fuera una nación, un reino tan próspero, tan grande y poderoso? Gran Bretaña hoy no es ni la sombra de lo que fue. Ella se llevó a este príncipe a un cierto lugar allí en el palacio y le mostró una Biblia bien encuadernada, bien hermosa, y le dijo, esta es la razón del éxito que nosotros hemos tenido como país, la Biblia. En ese entonces en Gran Bretaña, quienes gobernaban eran personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios. En Gran Bretaña gobernaban personas que eran temerosas de Dios. Hay algunas cosas aquí que me gustaría que nosotros analizáramos y que la viéramos, hiciéramos una comparación con el tiempo actual y viéramos lo que está pasando, a diferencia pues de lo que en ese tiempo sucedía o acontecía. Un hombre que fue casi toda su vida ministro en el gabinete de gobierno, de nombre Gladstone. Él era primer ministro y era uno de los grandes pensadores jurídicos que Gran Bretaña tenía o produjo en aquel tiempo. Él dijo en una oportunidad lo siguiente: estaban en sesión, estaban reunidos como gabinete, y entonces él dijo, bueno, vamos a hablar del punto a tratar para este día. Vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cuál es la cuestión pues, que vamos a tratar en este día? Él dijo estas palabras: no hay nada más que tratar, sino que el Evangelio del Reino es más que suficiente para nosotros solucionar todos los problemas de la nación
y del mundo. Este hombre, primer ministro, tenía un rango muy alto dentro del gobierno. Y él ahora dice que en aquel siglo, 58 años, como funcionario público, he pasado todos menos 11 años en el gabinete de gobierno y durante aquellos 47 años me he asociado con 60 de los peritos del siglo, o sea, los mejores peritos del siglo. De esos 60, solamente 5 no eran cristianos, el resto todo eran personas cristianas. Hoy en día nosotros estamos viviendo un fenómeno aquí en Venezuela y me llama mucho la atención. Yo sé que les dije que quería tener una breve reflexión, porque hoy en día nosotros estamos viviendo en una nación que, a pesar de haber conocido el Evangelio del Reino por muchos años y que la iglesia o el reino se ha expandido y ha crecido tanto, sin embargo, no es gobernado por personas temerosas ni de Dios ni de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es algo que no tiene para ellos importancia, sino que antes son personas que se dan a la tarea de consultar a los espíritus, a los brujos y a toda esta clase de cosas que existen y que tienen que ver o están relacionadas con las tinieblas. Lo que a mí me llama la atención es cómo una gran parte de la iglesia de Dios en nuestra nación apoyan a este gobierno. Se levantó un hombre pastor que nosotros conocemos, el pastor Javier Bertucci, proponiéndose como candidato a la presidencia de nuestra nación. Fueron muchos, pero muchos los pastores, los ministros, profetas, iglesias que se levantaron en contra de él. Prefirieron apoyar a esta gente que consulta y que sirve a todo lo que tiene que ver con el ocultismo, a todo lo que tiene que ver con las tinieblas, que a un hijo de Dios, porque supuestamente, según la interpretación que ellos tienen de las Escrituras, un hijo de Dios no se puede mezclar con las cosas de este mundo. Entonces tienen una interpretación, una apreciación de las Escrituras totalmente torcida. Nosotros sabemos, como lo dice el salmista, que cuando el pueblo es gobernado por el impío, ¿qué pasa con ese pueblo? Gime, llora, sufre, como lo está haciendo Venezuela en la actualidad. En Venezuela, el pueblo está gimiendo, está llorando, está sufriendo. Eso lo está atravesando todo el mundo. Pero ¿qué dice el salmista? Que cuando el justo gobierna, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se alegra, el pueblo se alegra, el pueblo vive feliz. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos comparando lo que Gladstone allá en Gran Bretaña decía y qué era lo que pasaba con esta nación, con este reino. Bueno, cuando ellos eran gobernados por gente temerosa de Dios, eran una nación grande, fuerte, próspera. Gran Bretaña, por haberse apartado, por haberse alejado del temor a Dios y del temor a la palabra, ha sucumbido, ha decaído mucho y ha pasado a ser una nación o un reino de segundo plano. Ya no es la misma que fue entonces. Ha cambiado mucho. Esto mismo ha pasado con los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan el gobierno de Obama, anterior al del actual presidente de Estados Unidos, Trump, este hombre se dice, a mí no me consta, pero se dice que forma parte de los Illuminatis y que es masón y una serie de cosas. Los Illuminatis, los masones, son organizaciones mundiales que se están dando a la tarea de dar precursión o de hacer que surja un gobierno mundial. O sea, ellos están buscando que haya un gobernante mundial. Y lo que nosotros conocemos por la palabra, y eso lo vamos a ver de una manera muy clara cuando lleguemos a esta materia de escatología, lo que nosotros podemos saber es que este único o este gobernante único para el mundo será aquel a quien la Biblia llama el anticristo, el chomén, el que trae ruina, destrucción, gran angustia. Así que cuando Obama estuvo reinando sobre los Estados Unidos, allí se dieron varios fenómenos. Cerraron iglesias,
prohibieron a los pastores, ordenaron a los pastores que casaran homosexuales, se dieron una serie de cosas. Había un monumento en la Casa Blanca de la Biblia, lo mandaron a sacar. Allá en el Capitolio también había un monumento del Decálogo, lo mandaron a sacar. La gobernadora peleó y ella impidió pues que sacaran este monumento, lo que nos deja ver a nosotros la triste realidad de lo que se está viviendo. Ahora, ¿cómo está Estados Unidos en la actualidad? Lamentable y tristemente ha sucumbido a un grado de degeneración tal en cuanto a principios, en cuanto a la moralidad y todo eso, que hoy en día los jóvenes están casi en su totalidad perdidos en las drogas. La fornicación, el adulterio, la destrucción de familias, de matrimonios, eso pulula. Estados Unidos se ha apartado de Dios y como consecuencia de esto está cayendo cada vez más y más bajo. Ahora nosotros vemos en las Escrituras que Dios desea que quienes gobiernen a las naciones sean hombres justos, hombres que sean temerosos de Dios, para que el pueblo pueda disfrutar con estos hombres de alegría. ¿Qué pasa cuando hay hombres de Dios al frente, al mando? Cuando hay hombres de Dios al frente o al mando de los gobiernos del mundo, hay dirección de Dios en las decisiones que se toman para esos gobiernos. ¿Qué pasó con Gran Bretaña? Con estos hombres célebres que gobernaron y que estuvieron pues decidiendo los asuntos de la república, del reino, de la nación. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, se apartaron de las guerras, trataron de vivir en paz. Miren, hermanos, cuando las personas no son gobernadas bajo el temor de Dios, esas personas lamentablemente van en pro de otras cosas. ¿Qué hemos visto nosotros en Venezuela durante estos años que han transcurrido? ¿Cuántas personas han muerto en nuestro país? Son miles y miles de personas las que han muerto. Asesinatos, delincuencia. La misma policía se ha corrompido a tal extremo que no hay temor a Dios y por ende no hay respeto por la vida ajena. Meten preso a quien les da la gana, matan a quien les da la gana, le tiran la policía y las comisiones de policiales al pueblo para que los masacren, para que les caigan a plomo. No hay temor de Dios, no hay respeto. Inclusive aún sabiendo que están violando derechos humanos, ellos van para adelante con eso. No les interesa, siguen con su manera de gobernar, sin respeto por la vida, sin ningún temor a Dios. Hay otro hombre aquí, Michel Faraday, uno de los más grandes experimentadores científicos del siglo XIX, y él declaró: ¿por qué se extravían los hombres en este tiempo cuando tienen un libro tan extraordinario que les puede conducir de una manera tan recta, que les puede llevar de una manera segura? ¿Por qué se desvían? ¿Por qué los hombres se están corrompiendo de esta manera si tienen un libro que les puede salvar? Él decía estas palabras, ¿no? Él habló, este científico, Michel Faraday, él habló de otro científico muy conocido que fue Isaac Newton. De eso hemos escuchado muchos nosotros. Y él decía que en su chochera, como ellos lo hablaban entonces, chochera es en su debilidad mental por causa de la vejez, cuando ya él está cayendo en lo que llaman los problemas mentales que muchas veces sufren los ancianos, demencia senil o esta enfermedad que nosotros conocemos como el mal de Alzheimer. En fin, él decía no, que este Isaac Newton dio una profecía después de hacer un estudio de las Escrituras que fue resultado de eso, de su demencia, de sus problemas mentales. Porque Isaac Newton dijo, bueno, si la Biblia es la verdad, o contiene la verdad, entonces yo puedo asegurar que dentro de poco tiempo vamos a estar viajando a 50 millas por hora. A 50 millas por hora. Yo me puse a pensar en esto. Claro, estamos en el siglo XIX, aún no existían los vehículos, no existían los aviones, helicópteros, cohetes mucho menos. ¿Ah? Pero él dijo, si la Biblia es la verdad, pronto vamos a tener una manera de viajar
por lo menos a 50 millas por hora. Resulta que en este tiempo nosotros le podemos decir a la memoria de Isaac Newton que se quedó muy corto, porque ya nosotros traspasamos la barrera del sonido. Ya pasamos la barrera del sonido y se está trabajando por alcanzar la velocidad de la luz, inclusive, para los viajes espaciales. Ahora, ustedes saben cuántos kilómetros, no por hora, sino por segundo, se pueden recorrer. ¿Cuántos kilómetros a la velocidad de la luz? 353.400 kilómetros por segundo. Esto es, se le puede dar la vuelta 7 veces al globo terráqueo en un segundo. Se cree que cuando el hombre llegue a alcanzar la velocidad de la luz, se podrá ir a otras galaxias y se podrá ir a otros planetas en cuestión de días. Isaac Newton pensó, motivado por lo que él vio, por lo que él encontró en las Sagradas Escrituras, que había la posibilidad de que ya la gente pudiera viajar en algún tipo de vehículo a 50 millas por hora. Pero miren, tiene tanta razón tiene la Biblia, que no solamente a 50 millas por hora, sino hasta la velocidad del sonido, traspasar la velocidad del sonido. ¿Alguna vez usted ha escuchado la explosión que produce un avión supersónico cuando traspasa la barrera del sonido? Eso hace una explosión tan duro que se oye, que pareciera que estuviera explotando la Tierra. Yo he escuchado varias veces cuando los aviones supersónicos han volado por los cielos y han traspasado la barrera del sonido. Es una explosión terrible. Esto que estamos compartiendo, pues estas breves anécdotas de estas personas, nos van a permitir a nosotros tener una idea de qué es o por qué es que nosotros necesitamos estudiar la hermenéutica. Ahora, puede ser de interés notar también lo que uno de los presidentes, el segundo presidente de Estados Unidos, dijo también en una oportunidad. Este presidente Juan Adams dijo lo siguiente: la he examinado toda, es decir, todo lo que he podido en las Escrituras, tanto como mi esfera limitada, mis medios enderezados y mi vida activa me dejan examinar. Y hallo como resultado que la Biblia es el mejor libro del mundo. Contiene más de mi poca filosofía que todas las bibliotecas que he visto, y las partes de ella que no puedo reconciliar con esa poca filosofía que tengo, las aplazo para poderlas investigar con más profundidad en otra oportunidad. Pues. Esto lo dijo un presidente. Aquí en Venezuela hoy día estamos condenados a los que aspiran a llegar a la presidencia de la República. Bueno, lamentablemente nosotros vemos aquí en la vivencia pues, de estas naciones que lo que ellos vivieron fue algo muy diferente a lo que se está viviendo aquí. Y es muy diferente a lo que se está viviendo actualmente en esas mismas naciones. ¿Por qué? Porque se apartaron y abandonaron lo que ellos habían recibido antes de la palabra de Dios. Todos estos hombres servían de presidentes en los días cuando la América del Norte gozó de ser una gran nación. No nos comprometieron en las guerras extrañas y les fue posible resolver los problemas de la calle. O alguien dijo que los problemas de aquel entonces eran problemas menos graves, menos importantes. Pero podemos decir y podemos concluir que los problemas de cada época son tan graves como los problemas que pudiéramos tener hoy. Porque hoy nosotros tenemos una tecnología y tenemos unos avances tales que nos permiten pues tener mayor control de algunas cosas. Vamos a suponer que los problemas de aquel tiempo eran problemas de índoles de guerras y esas cosas. Y que bueno, no habían bombas atómicas y no habían ametralladoras y no habían los tanques de guerra que tenemos nosotros, sino que usaban espadas y caballos y lanzas y escudos y estas cosas. Pero en aquel tiempo los problemas eran graves, eran difíciles, así como lo serían en este tiempo. Siempre los problemas van a ser difíciles, van a ser importantes. Y no hay mejor manera de afrontarlos, de corregirlos, que a través de los consejos que el Señor nos da en su
santa palabra. Porque la Biblia tiene para todo. Dígame usted un tema, un punto de lo que es la vida en el género humano, en que la Biblia no tenga algo para aportar y para corregir y para ayudar a solventar ese asunto. ¿Qué hay en la vida del hombre que no pueda ser corregido o ayudado a corregir? Pues con un consejo de la Biblia. Si nosotros tuviéramos a Dios mirando hacia la tierra y de pronto a Dios se le ocurriera comprar un ejemplar de alguno de los periódicos de circulación nacional, ¿usted cree que Él aprendería algo nuevo de esos periódicos? ¿Usted cree que cuando el hombre por fin pudo llegar a la luna en ese cohete, en el Apolo 11 fue, ¿verdad? ¿Será que el hombre descubrió algo nuevo en la luna que Dios no conocía? Déjeme decirle una cosa, por muchos años se creyó que la gente pues en el mundo creyó que la Tierra era plana, ¿sí? Que la Tierra era plana, pero hubo un hombre, Cristóbal Colón, que él creía que la Tierra era redonda. Yo me pregunto, ¿este hombre sería motivado? Porque eso no lo dice la historia en ninguna parte. Pero la Biblia, muchísimos años antes, muchísimos años antes, ya decía que la Tierra era redonda. Y hablaba de las Pléyades, y hablaba del Orión, y hablaba de la Osa Mayor y de la Osa Menor, hablaba de todo eso. ¿Será que a Dios le podemos nosotros enseñar algo que ya no sepa? La Biblia tiene manifestado en todos sus escritos todo el conocimiento de Dios que nosotros pudiéramos necesitar para corregir, para solventar cualquier situación que sobrevenga en nuestras vidas, en nuestras naciones, en nuestras familias, etc. Hermanos, si nosotros pudiéramos tener conocimiento de la palabra de Dios, interpretando bien esta palabra de Dios, tendríamos mejores naciones, tendríamos mejores familias, mejores matrimonios, tendríamos mejores padres, mejores hijos, ¿sí? Por supuesto que sí. Seríamos muy diferentes. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy día? Hubo alguien que dijo, bueno, si yo no enseño la palabra de Dios a mis hijos, esos hijos se van a levantar y ellos van a ser gente que va a caminar de espaldas a Dios. ¿Qué se puede levantar de esos hijos? Bueno, se pueden levantar homosexuales, lesbianas, prostitutas, ladrones, estafadores, asesinos, violadores. Se puede levantar cualquier cosa de gente, cualquier tipo de gente. Pero si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde la niñez las Sagradas Escrituras, ¿qué podemos conseguir de ellos? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Yo le voy a decir una cosa, tal vez a muchos les parezca que esto no sea así o no tenga efecto, pero si nosotros sembramos en el corazón de nuestros muchachos la palabra de Dios, vamos a suponer que en el transcurrir del tiempo, en sus caminos, se desvíen en algún momento, pero esa palabra que se sembró en el corazón de ese niño, nadie jamás la va a sacar de ella. No hace mucho vi una película cristiana que se llama Dios no está muerto. No sé cuántos la han visto. Dios no está muerto. Y este era el caso de un profesor universitario que había perdido a su madre y que lamentablemente había culpado a Dios porque él le rogó tanto a Dios que salvara a su madre, que la sanara, pero como Dios no la levantó y no la sanó, lo culpó y se levantó como el peor de los enemigos de Dios. Bueno, todos conocen la historia. Cuando él estaba en una de sus sesiones de clases en la universidad, tratando pues de echar por tierra la idea de un Dios, se levantó un joven que le retó y que le demostró a él y le hizo reconocer públicamente que lo que él tenía en su corazón era sencillamente resentimiento. Pero ¿qué había en el corazón de ese hombre aparte del resentimiento? La palabra nadie la pudo sacar de allí. Allí estaba, era el peor de los enemigos que Dios podía tener dentro de la universidad. ¿Y a cuántos jóvenes él había intoxicado
con su doctrina. Sin embargo, a pesar de eso, allí estaba él. ¿Y qué pasó? Que finalmente él reconoció pues su error, él reconoció su error, él reconoció que Dios es veraz y que él sencillamente lo que estaba era resentido. Pero ¿cuál era el problema? El problema de este hombre es el mismo problema de ese pastor que amenazó a Dios con cerrar la iglesia si no le levantaba a su hijo que estaba enfermo. Si no lo sanas, yo cierro la iglesia y me aparto del ministerio y abandono todo esto. Un chantaje. Lo que pasa es que cuando la gente desconoce las Escrituras y especialmente desconoce la verdadera interpretación que se le debe dar a las Escrituras, mucha gente conoce que la Biblia dice que el Señor es nuestro sanador. Mucha gente conoce que la Biblia dice que Jesucristo llevó todas nuestras dolencias, sufrió todas nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos curados. Esto lo dice Isaías 788 años antes de Cristo, y nosotros en este tiempo, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, encontramos que los discípulos de Jesús decían que por su llaga nosotros fuimos curados. Hoy en día, 2000 años después de Cristo, mucha gente en la iglesia sigue diciendo, Señor, si tú quieres puedes curarme. La gente no ve a Jesucristo como nuestro sanador, o sea, alguien que ya lo hizo, alguien que ya nos sanó, sino a alguien que nos puede sanar. Y allí está la mala interpretación y el problema que tiene mucha gente, y por eso es que caen en esta situación de desesperanza, de resentimiento, de enemistad, inclusive hacia Dios. El caso de ese profesor en la película, que es bien interesante ese caso, y también el caso de este pastor del quien yo les estoy contando. Es lamentable y triste, pero mucha gente en la iglesia está enferma, no porque el Señor no le haya sanado, sino porque todavía no ha entendido que ya Él lo hizo, que ya Él le sanó a todos nosotros. Estos días me dijo el hermano Rigoberto que lo había agarrado la malicia de la virosis esa y le había dado contra el suelo. Y entonces yo le dije, bueno, pastor, yo lo llamo al pastor porque ese hombre está llamado a ser pastor. Usted agarre lo que la palabra de Dios dice y enfréntele al virus y dígale al virus que se muera en su cuerpo, no le permita estar allí, dígale que se vaya porque no le pertenece, haga lo que tiene que hacer, lo que la Biblia dice que ya Jesús hizo por nosotros. Bueno, aquí está el hermano. Una vez a mí me salió un tumor en el paladar y se creció tanto ese tumor en el paladar que era como un huevo de gallina metido en la boca. No podía ni hablar, no podía decir nada. Fui a un especialista en un hospital, me examinaron, rasparon para hacer una biopsia, pero escuché al doctor decirle a la asistente, pensó que yo no había escuchado, pero yo le escuché cuando le dijo, qué lástima, un hombre tan joven, lleno de vida, y ya con este cáncer en la boca. Porque el cáncer huele, tiene un olor muy particular. Y cuando yo escuché esto, yo dije, bueno, ya yo sé lo que tengo que hacer. Me fui a la casa, me encerré en mi habitación, no estuve para nadie, ni para la iglesia, en ese tiempo yo era pastor. No estuve para nadie y dije, de aquí nadie me moleste hasta que yo salga de mi cuarto. Pero yo no me metí en el cuarto para decirle al Señor, si no me sanas, un chantaje pues como en este caso, sino que le dije a la enfermedad, no me perteneces. No me perteneces porque Jesús ya me sanó. Y como ya Jesús me sanó, Señor, o me levanto de aquí como debe ser, o me muero aquí porque yo no acepto esto. Cuando llevaba 2 semanas en ayuno y oración, total, sin nada, yo tuve una visión en un sueño en donde el Señor se me aparecía y el Señor me dijo, manda a comprar un frasco de agua oxigenada y empieza desde hoy a hacer buches de agua oxigenada. Y tenía la pelota allí en la boca que no podía hablar, no podía abrir la boca. Así que mandé a comprar el frasco de agua oxigenada y empecé a hacer buches unas 3-4 veces al día. El asunto es que al tercer día de estar haciendo esto, de repente me levanté en la mañana, me desperté y cuando
fui a ver, no tenía absolutamente nada en el paladar. Había desaparecido por completo. Yo después de tantos años, eso fue en el año 78 aproximadamente, después de tantos años, se me ocurrió, pensando en esto, en meterme la cámara de mi celular en la boca y me tomé una foto del paladar. Y saben que en el lugar donde estaba ese tumor hay una cruz. Allí quedó una crucecita grabada. Bueno, la idea entonces de lo que estamos hablando es la importancia que tiene la Biblia y lo importante que es conocer la Biblia. Mucha gente, yo he conocido a personas, a ministros, tengo un amigo que ha dado clases con nosotros en la escuela y en otras escuelas, y él tiene memorizada una cantidad de pasajes de las Escrituras que los dice al calete, y eso con cita y todo, y los dice de memoria perfectamente. Pero el problema no es el tener grabada toda esa cantidad de textos en la memoria, sino el de saberlos interpretar, porque muchos de esos pasajes que él dice de memoria no los entiende, no tiene revelación, no los interpreta correctamente. Y es un problema. Y él cree que porque se sabe de memoria todos esos pasajes, se la sabe toda. Tiene la llave pero no la sabe abrir. Amén. Así que la hermenéutica nos va a enseñar a nosotros cómo entender correctamente las Escrituras. Bien, este caso mencionado aquí, vamos a ver a otro presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, que dijo lo siguiente en cuanto a la Biblia: siempre he dicho y seguiré diciendo que la lectura cuidadosa del sagrado volumen nos hará ciudadanos, esposos y padres de los mejores que hay. Es otro presidente. Pero en Venezuela no podemos tener un presidente cristiano. La iglesia se levantó en contra de ese candidato. ¿Cómo le parece? Preferimos a los que trabajan con el ocultismo, con la brujería, con la hechicería y con esas cosas. Bien, Daniel Winston también declaró lo siguiente: si hay alguna cosa en mi vida o en mi estilo o pensamiento que sea de alabanza, el encomio, o sea, el elogio, no me lo den a mí, sino a mis padres, porque ellos me enseñaron las Sagradas Escrituras desde la niñez. Y yo soy lo que soy gracias a lo que ellos me enseñaron cuando era un niño. O sea, toda la alabanza más bien a quien corresponde es a los viejos que me enseñaron las Escrituras. Interesante eso. Eso también lo dijo un expresidente de los Estados Unidos, Daniel Wilson. Hoy en día, o como lo dijo él en ese entonces, Daniel Winston, expresidente de Estados Unidos, hoy en día nosotros debemos preguntarnos qué estamos levantando en nuestros hogares. ¿Estamos levantando otros que son como Daniel Winston? ¿O estamos levantando hippies drogadictos, ladrones, estafadores, violadores, asesinos? ¿Qué es lo que estamos levantando en nuestros hogares? Porque, hermano, yo no sé si a usted le parece, yo lo he visto muchas veces, cómo hay padres que alaban, que aplauden cuando sus niñas pequeñitas dan estos bailecitos que hay ahora de perreo y que mueven la colita como usted, y se le pega al muchachito y hacen las cosas que usted no... Bueno, ¿qué creen ustedes que se está levantando de allí? ¿Qué creen ustedes que está levantando en tantos hogares donde los niños se la pasan en la calle? En la parte de atrás de la casa de mis padres hay unos edificios que levantaron allí de estos de Misión Vivienda. Y allí hay varios niños que desde la mañanita, cuando sale el sol, se van a la calle. Y yo los veo de un lugar a otro, se montan en el metro, se van al centro, en el centro andan por allí de su cuenta, vuelven al metro, se vuelven para Sabaneta, se van para Barrial. Ellos andan de su cuenta y yo nada más que escucho a la madre llamándolos a la hora de la comida, fulanito, pegando gritos, van, comen y se van otra vez a la calle. ¿Qué creen ustedes que están levantando? Están levantando delincuentes. Ahora, yo le doy gracias a Dios por nuestros hijos, que desde temprana edad les hemos enseñado las Escrituras y ellos están viviendo una vida decente, con principios, con valores,
son muchachos que se dedicaron a prepararse para tener en esta vida pues un mejor desenvolvimiento como profesionales. Y bueno, son temerosos de Dios. Gracias a Dios por eso. Alabo a Dios por eso. Pero, hermanos, ¿qué se está preparando en tantos hogares en esta Venezuela, en este país donde nosotros vivimos? Y no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo. La Biblia es excepcional, y esto es algo interesante que nosotros debemos conocer. La Biblia es un libro excepcional, porque es un libro que tiene varios autores. Uno de los autores se llama Dios, pero se calcula que más o menos unos 40 hombres también son autores de la Biblia. Ahora, lo interesante de estos 40 hombres que también son autores de la Biblia y Dios, que es el principal autor de la Biblia, es lo siguiente, que los 40 autores vivieron en épocas muy remotas el uno del otro, en circunstancias muy diferentes. Algunos eran príncipes, otros eran reyes, otros eran pastores de ovejas, otros eran médicos, otros eran recaudadores de impuestos, pescadores. Había de toda clase de gente en ese compendio de hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. Esta cantidad de hombres que escribieron las Sagradas Escrituras tenían culturas muy diferentes y había lenguajes en que ellos escribieron muy diferentes el uno del otro. La Biblia se escribió en hebreo, en griego y en arameo. Y en el griego hay lo que nosotros conocemos como el griego clásico o el griego literal y el griego koiné, que es el griego moderno. Esos hombres que pudieron escribir todo esto y todo lo que ellos escribieron nos permite a nosotros ver que detrás de todos sus escritos hay una uniformidad, hay una misma mente, hay una misma, o sea, no hay pensamientos distintos del uno del otro. Ahora, los autores eran personas que eran diferentes en conocimientos, en culturas, pero ¿cómo es que ellos pudieron escribir y guardar esa armonía perfecta en todo lo que escribieron, desde Pentateuco por Moisés y Jod, que se cree que Jod escribió o es el primer libro de la Biblia? Se cree que Jod es el primer libro que se escribió en la Biblia, hasta Apocalipsis de San Juan. Lo que pasa es que todos ellos fueron inspirados por Dios. Y la inspiración, como nosotros lo vamos a ver más adelante, la inspiración es algo que la gente recibe como un impulso del Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios mismo, que le impulsa para escribir alguna cosa. Y ellos escribieron en su misma cultura, con sus mismas maneras de creer, en sus mismas ideas, pues, en sus mismos pensamientos, en sus mismas emociones. Y ellos escribieron, pero expresaron todo aquello que Dios quiso que se expresara. El problema que mucha gente tiene es que creen que todo lo que la Biblia dice es la verdad de Dios. Ahora, ellos pueden garantizar que todo lo que escribieron fue la voluntad de Dios que se escribiera. La inspiración nos garantiza que todo lo que se escribió fue la voluntad de Dios que se escribiera. Ahora, la inspiración no te garantiza que todo lo que se escribió sea la verdad de Dios. Lo que te garantiza que algo es verdad de Dios es la revelación. Tú tienes que descubrir la verdad de Dios en todo lo que se escribió por inspiración. Porque como yo lo he dicho en muchas oportunidades en esta escuela, en la Biblia habla todo el mundo. En la Biblia habla Dios, hablan ángeles, habla el Hijo de Dios, pero en la Biblia también habla el diablo, hablan demonios. En la Biblia habla hasta una burra, hasta una muda bestia de carga, un burro, ¿sí? Y el Señor Jesucristo dijo que si nosotros no hablábamos, hasta las piedras hablarían. En la Biblia habla todo el mundo. Entonces la inspiración te garantiza que todo lo que se escribió, Dios quiso que se escribiera. Ahora, es verdad de Dios que lo que escribió Salomón, por ejemplo, cuando estuvo descarriado y que él dijo, comamos y bebamos que mañana moriremos, que viva la vida loca, echemos para adelante, aguardiente, comida, mujeres,
300 esposas y 700 concubinas. ¡Aleluya! Comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo tiene su tiempo bajo del sol. Eso es algo que Dios quiso que se escribiera. Dios inspiró a este hombre, a Salomón, para que escribiera eso. Ahora la pregunta que debemos hacernos, lo que escribió Salomón en ese contexto, ¿es la verdad de Dios? No puede ser la verdad de Dios. Vamos a seguir adelante y vamos a mirar aquí algo. La Biblia, en realidad, fue escrita por estos 40 hombres durante un periodo de tiempo aproximado de 1500 años. Uno de estos hombres nunca oyeron decir de los demás, o sea, no tuvieron conocimiento. Lo que un hombre escribió, no tenía ni siquiera idea de lo que iba a escribir otro en un futuro cercano o lejano. Muchos de ellos no se conocieron, pero hay una perfecta armonía en lo que ellos escribieron con lo que escribieron los demás que vinieron después. Ahora, el problema que mucha gente tiene, sin embargo, es que han presentado un libro que tiene una continuidad tan maravillosa. Nosotros podemos decir que es un libro que originalmente fue inspirado por Dios sin error. O sea, a pesar de haber sido escrito por 40 autores diferentes, pero inspirados por el Espíritu de Dios, no tienen error. Usted no va a encontrar en la Biblia que lo que escribió este autor, Moisés, por ejemplo, no concuerda con lo que escribió después el salmista o Pablo, sino que todos ellos concuerdan entre sí. Ahora, ¿cuál es el problema que ha tenido la Biblia entonces, en donde aparentemente nosotros encontramos que hay choques, que hay cosas que no concuerdan? No es en lo que ellos escribieron por inspiración, sino en lo que las traducciones trajeron como consecuencia. Yo tuve muchos problemas con un pasaje en la Biblia, cuando el ladrón se arrepintió al lado de Jesús en la cruz, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando yo me puse a estudiar esto, me di cuenta de que el Señor Jesucristo cuando murió no fue al paraíso, sino que Él fue al infierno, en donde estuvo 3 días y 3 noches. Él dijo que era necesario que Él estuviese 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y allá en el corazón de la tierra, como lo dice el salmista en un salmo profético, refiriéndose a Jesús en el lugar de la muerte, allí lo estaban atormentando los búfalos y los toros. Él fue allí para ser atormentado en nuestro lugar. Porque si bien es cierto, lo que hoy nosotros llamamos infierno, esto es el Hades o el Seol, era un lugar que estaba conformado por 2 áreas diferentes. Una es un área de condenación, donde había una llama que atormentaba a la gente, según el relato de Cristo acerca del rico y Lázaro, y el otro es un lugar que era llamado el seno de Abraham, y había una gran cima que los separaba, un gran abismo que separaba el uno del otro. Cuando Jesucristo estuvo allí, Él estuvo atormentado, porque Él murió como el más ruin de los pecadores del mundo. Sin embargo, allá en el seno de Abraham estaba Lázaro, y cuando Jesús cuenta en el relato, el rico que había muerto también, mirando, levantando los ojos, vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham y le decía o le pedía a Abraham que permitiera a Lázaro mojar la punta de su dedo en agua para que viniese hacia él y refrescar su lengua que era atormentada por esa llama, en fin. Entonces aquel era un lugar de consuelo, como lo dice Abraham en el relato, y este era un lugar de tormento. Jesús entonces murió y fue al lugar en donde tenían que ir todos los que mueren en pecado, porque Jesús murió por el pecado del mundo, y el pecado del mundo fue puesto sobre Él. Él se hizo el peor de los pecadores del mundo. Yo tuve mucho problema con eso, y la gran mayoría de las versiones que estudié de las Escrituras decían siempre lo mismo. Le doy gracias a Dios que al cabo de los años, hoy, estoy viendo que las nuevas versiones o traducciones que se están haciendo de las Escrituras, ya esto viene corregido. Porque la Biblia no se puede contradecir a sí misma. ¿Ve? Hay una armonía perfecta en todo lo que allí se dice. Entonces Jesucristo no podía decir una cosa para, en el caso del ladrón, decir que iba a hacer otra. Si iba al infierno era para el infierno, y si iba al paraíso era para el paraíso. Ahora, que yo sepa, según lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12,
el cielo, o sea, el tercer cielo, el paraíso, está en el tercer cielo, a donde él pudo ir en una oportunidad. El paraíso está en el tercer cielo, no en el corazón de la tierra. Y el tercer cielo es algo que está fuera de esta atmósfera de la tierra. Es una dimensión que está mucho más allá de lo que nosotros conocemos en este mundo. Nosotros tenemos aquí la tierra, tenemos la atmósfera, tenemos la estratosfera, luego hay el espacio sideral donde están las constelaciones y galaxias y todo eso. Pero allí hay puertas, hay una puerta que en Apocalipsis se nos menciona, una puerta que nadie puede cerrar, que nadie puede abrir, y que esa puerta está allí para recibir a todos los salvos en Cristo Jesús, la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Hay una carta que Juan llama la carta a Filadelfia, la iglesia que estaba en Filadelfia, que tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar, está abierta para la iglesia no reprendida por nada, la iglesia que representa a la verdadera iglesia del Señor. Sí, en el capítulo 3. Ahora, todos nosotros, un día vamos a atravesar por esa puerta. Ahora, esa puerta no está ni aquí en la atmósfera, ni en la estratosfera, ni en el espacio sideral. No, es una dimensión. Yo en una oportunidad tuve una experiencia en donde el Señor me mostraba esa puerta. Yo estaba orando, de repente tuve un éxtasis, salí de mi cuerpo, me elevé a las alturas, el Señor Jesucristo me estaba esperando en las alturas, y estaba en el espacio sideral, donde están las Pléyades, están las galaxias. Yo veía eso totalmente lleno de tantas estrellas, de tantos planetas, de tantas cosas. Yo estaba allí y estaba viéndolo. Pero el Señor me dijo, quiero mostrarte algo. Y entonces me dijo, hizo como un ademán y me mostró como una puerta. Y me dijo, este es el portal del tiempo. Este es el portal del tiempo. Yo le dije, Señor, ¿cómo así del portal del tiempo? Bueno, muchos han pasado por aquí y no han podido regresar más, porque no han tenido licencia para pasar. Entonces me dijo que los profetas son ministerios que tienen licencia para atravesar por esa puerta, y entonces al atravesarla pasan a una dimensión diferente donde no hay tiempo, en el sin tiempo de Dios. La eternidad es una dimensión sin tiempo, ¿verdad, pastor? La eternidad es una dimensión sin tiempo. El tiempo es algo que nosotros conocemos y que Dios creó para esta especie o estilo de vida que nosotros tenemos en esta tierra. O sea, el tiempo fue algo creado para la vida terrenal. Amén. Días, noches, semanas, meses, años. Eso es, el tiempo no existe en el cielo de Dios. Por eso es que en la dimensión de Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que todo es un eterno presente. Para Dios un día es como 1000 años como un día. Entonces, el Señor me permitió estar allí ante ese portal y Él me habló muchas cosas, no me voy a detener mucho en esto, pero yo me iba por los lados del portal y veía detrás del portal, de la puerta, y allí estaban las Pléyades, allí estaban las galaxias, allí estaba esa cantidad de estrellas, de soles, y aquel universo estaba lleno de puntos, de tantos colores y tantas cosas que yo veía. Y venía por el otro lado y me asomaba y era igual, y veía para allá, para atrás y todo. Pero entonces, cuando atravesé por la puerta, no vi absolutamente nada. Las estrellas, las Pléyades, todo eso desaparecía. Me salía de allí y allí estaban todos los puntos, pero atravesaba y entonces no estaban. El Señor me dijo entonces que a mí se me daba licencia para pasar por allí, porque Él quería revelarme cosas que no le está permitido pues saber o conocer a mucha gente. Bueno, yo no sé, hermano, si muchos lo creen o no lo creen. Yo sé que yo digo lo que viví, lo que experimenté, y que al Señor le plació pues dármelo por experiencia. Lo hizo con Pablo y lo ha hecho con muchas personas. No sé cuántos han tenido esa experiencia y han tenido la oportunidad de vivirlo, pero yo lo pude vivir. He podido ver y he podido hablar con muchos de sus ángeles. Con el Señor me ha encomendado cosas, en fin. Pero a lo que quiero llegar con esto es que todos nosotros debemos entender que estamos en un mundo en donde el tiempo se creó para vivirlo aquí.
no para vivirlo allá. Y cuando nosotros estamos aquí, en este mundo, debemos entender que la palabra, la Biblia, nos fue dada por la mente de Dios para que nosotros conociéramos primeramente a Dios. El propósito de la Biblia fue Dios darse a revelar, o Dios revelarse al mundo, darse a conocer. Ahora, hay mucha gente que no conocen al verdadero Dios. Hay mucha gente que al Dios que conocen es a un Dios errado porque no interpretan correctamente las Escrituras. Entonces, hay escritores de libros de la Biblia que vivieron en épocas muy distantes el uno del otro, pero sin embargo estaban vinculados o conectados perfectamente porque la mente que les estaba guiando para hacerlo era la mente misma de Dios. Hay aquí algunas cosas que yo quisiera tocar, como por ejemplo en el caso de estos hombres que escribieron. ¿Cómo es posible que nosotros miremos a un Isaías que vivió por allá en el año 700 y algo, antes de Cristo, viendo hacia el futuro, lo que iba a suceder con el Cordero de Dios? Como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de los trasquiladores, y él dibujó un panorama perfecto de los acontecimientos que tendría que vivir el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y él está mirando hacia el futuro, y cuando él lo ve, lo registra como algo ya pasado, como algo ya acontecido. Y todo lo que él dice es como que ya hubiese sucedido, ya hubiese pasado. Y fíjense el gran problema que nosotros tenemos como iglesia al interpretar las Escrituras, que Isaías, 780 años antes de Cristo, lo vio en el futuro y lo habló como pasado, y nosotros hoy, en el futuro de aquel entonces, 2000 años después de Cristo, estamos viendo algo que ya pasó y seguimos hablando de ello como que va a pasar. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Seguimos hablando como aquel leproso que vino ante Jesús. Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Y el Señor Jesucristo le dijo, sí quiero. Y lo tocó y enseguida le abandonó, le dejó la lepra, ¿verdad? Pero hoy en día, la iglesia del Señor, por desconocer y por no saber manejar bien la hermenéutica en el estudio de las Escrituras, miran hacia el pasado lo que ya Jesucristo hizo y que Isaías lo vio en el futuro como que ya estaba hecho. Y nosotros todavía preguntamos si lo quiere hacer. Tremendo esto, es terrible esto, la situación que estamos viviendo. Así que es un libro divino, porque la mente que dirigió todo lo que se escribió fue la mente de Dios. Y por eso es que se guarda un perfecto vínculo entre un libro y el otro. Por eso es que se guarda una perfecta relación entre un escritor y el otro. Y ninguno se contradice. Ahora, hay una serie de otros libros que no se tomaron en cuenta en el canon de la Biblia. Y que también fueron escritos por hombres que, bueno, algunos de ellos son reconocidos como hombres de Dios. Por ejemplo, allí se habla de un Apocalipsis que escribió Pedro, pero no está en las Escrituras. Se hablan de otros libros de Isaías que fueron encontrados en las cuevas del Qumran, ahí el Evangelio de Esteban. Se habla de otros libros proféticos. Pero ¿por qué no se registraron esos libros en las Escrituras? Bueno, se determinó un reglamento para la escogencia del canon de las Escrituras y para reconocer cuándo un libro era un libro verdaderamente inspirado por Dios. ¿Ok? Entonces, sí, auténtico, como dice mi hermano. Entonces ellos tomaron la decisión y sacaron a una cantidad de libros que según esos reglamentos no llenaban las expectativas para ser reconocido como un libro inspirado por Dios. Había dudosa procedencia en estos libros y los dejaron por fuera. Sin embargo, a pesar de que esos libros fueron dejados por fuera, por catalogarlos de dudosa procedencia, cuando ellos decidieron, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, más adelante, los incluyó en sus versiones de la Biblia. ¿Usted ve? Lo que nosotros hoy llamamos libros apócrifos. Y estos libros apócrifos, la palabra apócrifos, lo que significa es sencillamente de dudosa procedencia. Eso es lo que significa, dudosa procedencia. Tenemos que la Biblia es un libro que fue escrito de manera divina, porque la mente de Dios estaba allí dirigiendo a los santos, inclusive respetando
su cultura, su idiosincrasia, el carácter que tenía cada uno, su manera, su personalidad, sus emociones, su intelecto y todo eso. Respetando todo eso, sin embargo, Dios no permitió que ellos escribieran errores. ¿Saben? Una persona que cometió muchos errores, inclusive errores que lo llevaron a no disfrutar de la promesa que Dios les había hecho, de que iban a entrar a la tierra de Canaán, Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, háblale a la roca, háblale a la peña, háblale para que brote agua, para que el pueblo tenga agua. Pero Moisés cometió un gravísimo error. En vez de hablarle a la roca, en vez de hablarle a la peña, la golpeó con su vara. Y como consecuencia, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Lo llevó a un monte alto y le mostró desde lejos, bueno, vela, porque esto es lo único que tú vas a tener, esa visión, es lo único que tú vas a tener, por un grave error. Sin embargo, a pesar de haber cometido gravísimos errores, ¿sí? Gravísimos errores, de él murmuraron muchas veces. Su propia hermana murmuró de él, Aarón murmuró de él, que era sumo sacerdote, porque cometía errores. Pero Moisés escribió el Pentateuco, y usted dígame, el Pentateuco, ¿usted le encuentra errores al Pentateuco? ¿Por qué no hay errores en el Pentateuco? Porque la mente de Dios, el Espíritu Santo, era quien estaba inspirándole para escribir exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Así que Moisés, que es a quien se le atribuyen pues la escritura de estos 5 tomos, de estos 5 libros, no encontramos que haya allí nada que se contradiga uno con el otro. Incluso, no solamente esos 5 libros, sino con el resto de los demás libros, los libros proféticos, los libros poéticos, históricos. Así que, hermanos, la Biblia pues es divina y es humana. Es divina porque la mente de Dios fue la que dirigió toda su escritura. Y es humana porque Dios respetó la idiosincrasia, la personalidad, las emociones, el intelecto de los hombres que Él escogió para que la escribieran. Entonces, es divina y es humana. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una palabra que, aunque viene del cielo, nosotros como humanos la podemos entender porque también la escribieron humanos. ¿Okay? La escribieron humanos y que, por supuesto, para esos humanos poder entender lo que divinamente se dio, necesitamos que haya reglamentos, porque la Biblia misma envuelve en todas sus páginas, envuelve reglamentos que nosotros debemos conocer, leyes pues, que nosotros debemos conocer para poderla interpretar correctamente. El problema que hay hoy en día en la Iglesia del Señor, lamentable y tristemente, es que no conocen esas leyes y que no conocen esos reglamentos. Vamos pues a tratar de conocer esas leyes, a conocer esos reglamentos, y en la medida en que vayamos avanzando, vamos a ir teniendo una mentalidad más amplia. ¿Recuerdan aquel pasaje que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 11 al 19, creo que es, donde dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman, pero nos las reveló. Eso está revelado ya en la Biblia, eso está revelado ya en el libro llamado la Biblia, ¿sí? Nos las reveló. Ahora el problema es que se nos tiene que revelar a nosotros. Allí dice que la única manera de nosotros poder entender, discernir la revelación de Dios es por el Espíritu, porque el único que puede darnos a conocer a nosotros lo espiritual es el Espíritu de Dios. Dice que las cosas espirituales solo se pueden discernir o entender espiritualmente. Entonces, para nosotros poder entender las Escrituras, necesitamos conocer las leyes y reglamentos que el mismo Espíritu de Dios que inspiró a los santos varones que la escribieron, estipuló pues para ello. Nosotros no podemos pasar por alto estas leyes y estos reglamentos para poderlas entender. Están allí, pero hasta que no se nos revelen a nosotros, no las vamos a entender. Y hoy en día nosotros tenemos la iglesia llena de gente que todavía no tiene la revelación de Dios, no conocen a Dios. Conocieron la salvación de Dios,
Pero hay un propósito en lo que ya nosotros hemos estudiado aquí en la escuela. Hay un propósito que Dios tuvo al estipular, al levantar, al otorgar a la iglesia dones ministeriales. Él constituyó 5 dones ministeriales con un propósito. El propósito de estos 5 dones ministeriales fue ¿qué cosa? Principalmente, lo más importante de todo lo que dice el capítulo 4 de Efesios es que nosotros conozcamos a Dios, que tengamos un pleno conocimiento de Él. Y esto es lo que también Jesucristo nos dice a nosotros en su oración del capítulo 17 de San Juan. Esta es la vida eterna. Mire, el meollo de la vida cristiana, de esto que nosotros llamamos iglesia, el cuerpo de Cristo, es conocer a Dios. Pero lamentable y tristemente, en la iglesia del Señor no todos conocen a Dios. No todos conocen a Dios, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y el asunto aquí es conocer a Dios, porque cuando yo conozco a Dios, es diferente de cuando yo conozco de Dios. Yo tengo de Dios información, pero cuando yo conozco a Dios, es tú a tú. Es una relación perfecta, es un vínculo. Nosotros somos uno solo, es como que Él y yo somos una sola cosa. Eso lo dijo el siervo Job. De oí hablar de ti, pero ahora que mis ojos te ven. Ahora te ven. Entonces, el problema es no entender, pues, que básicamente la vida cristiana lo que busca o lo que persigue es conocer a Dios. Jesucristo dijo allá en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. El unigénito, Él le ha dado a conocer. Cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, ya en el capítulo 14. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido a mí. No me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que, hermanos, entiéndase esto. Todos nosotros aquí somos hermanos de Jesucristo y somos así como Él. Juan lo dice en su primera carta, que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Y si Jesucristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y Él es el primogénito entre muchos hermanos, yo me supongo, no sé si usted, pero yo me supongo que cuando hablamos de muchos hermanos que son igual como el primogénito, Jesucristo, son iguales que Él. Si somos iguales que Él, el que me ha visto a mí también ha visto al Padre. Entonces, para que la gente pueda ver al Padre en mí, porque yo tengo que conocer no solamente de el Padre, yo tengo que conocer a el Padre. Yo tengo que conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, las cosas cambian en mi vida. Porque el problema que mucha gente tiene en la iglesia es que mucha gente cree en Dios, pero mucha gente no le cree a Dios. Ahora, a Dios se le cree cuando yo conozco a Dios. Cuando yo conozco a Dios, yo le creo a Dios. Pero hay mucha gente que conoce de Dios y entonces cree en Dios. Pero el asunto es que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Por eso es que mucha gente no recibe. Señor, si no la sanas, yo voy a cerrar la iglesia. Yo la cierro y no vuelvo al ministerio, me voy a hacer otra cosa. Eso me demuestra a mí que ese pastor no conoce a Dios, ni le cree a Dios, y mucho menos ha entendido la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que ya Jesucristo la sanó, pero ella está empecinada en seguir pidiendo algo que ya está hecho. Lo que tienes que tomarla. Nosotros hemos explicado aquí que nosotros tenemos un almacén donde el Señor nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que todo ya nos fue dado. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento. Entonces, no hay conocimiento, no se le conoce a Dios, mucho menos se le cree a Dios, mucho menos se tienen las cosas que Dios ya nos dio. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación.
ya Él nos dio. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya está hecho. Ahora vamos a entender, pues, vamos a interpretar bien, porque hay mucha gente que leen alguna cosa en las Escrituras, pero entienden otra, que está mucho más allá del contexto de lo que en realidad se quiere decir. Bien, vamos a estar estudiando en esta materia de la hermenéutica los principios de interpretación y exégesis bíblica. En los principios de interpretación y exégesis bíblica vamos a ver en el contenido la definición e importancia de la hermenéutica. Con este recuento, con esta introducción que dimos, algunas anécdotas, en fin, estamos despertando un interés, que es lo que se quiere. Estamos tratando de despertar un interés, porque vamos a ver la importancia que la hermenéutica tiene en la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Segundo, vamos a ver las reglas fundamentales de interpretación. Hay reglas. Tercero, símbolos y figuras retóricas en la exégesis. Aquí en esto, en símbolos y figuras retóricas en la exégesis, déjeme brevemente decirle algo, una definición, aunque esto lo vamos a ampliar, ¿no? Pero brevemente, exégesis, definición, explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico. ¿Cómo es? Explicación e interpretación de algo. Explicación e interpretación de algo. Básicamente eso es lo que quiere decir. Generalmente de alguna obra, de algún autor, de algún texto concreto, pero especialmente nosotros vamos a concentrarnos en la Biblia, ¿ok? En explicar y en interpretar la Biblia. La otra cosa es particularidades de la exégesis bíblica en cuanto al idioma. Fíjate, hemos dicho que se escribió en 3 idiomas diferentes: hebreo, griego y arameo. Y en el griego hay diversidad del griego, porque en el griego hay varias épocas en donde hubo muchos cambios. Y en el griego que se hablaba en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, lo que nosotros llamamos el griego koiné, un griego moderno. Imagínese usted que esté en Jerusalén, pero que ese Jerusalén es algo así como estar allá en los Jovitos de los puertos de Altagracia. ¿Ah? No, sino que hay muchas cosas que se hablaron con modismos, con muchos cambios. Bueno, Pedro era un hombre que, por ser pescador y un hombre sin letra, como lo declaran algunos personajes de la Biblia, era un hombre sin letra. Él escribió en griego, en el poquito griego que él conocía, porque el idioma de él era el hebreo. Pero Lucas, por ejemplo, Lucas escribió en un griego perfecto, que dice que era una maravilla, pues, el griego que Lucas hablaba, pero Lucas era un doctor, era un hombre que estaba preparado, un historiador, un hombre que conocía letras, igual que Pablo, también, igual que Pablo. Pero Pedro escribió unas cartas que cuando uno las lee uno dice, wow, Pedro también se las traía, ¿ah? No se queda atrás. Lo que es que de Pedro no tenemos una gran proporción de sus escritos, porque como todo fue pasado por un filtro, y se escogió para este canon de las Escrituras lo que según los reglamentos y leyes que ellos aceptaron, lo que llenaba pues esas expectativas. Del resto pues nadie más conoció otras cosas de Pedro, sino lo que dice la tradición. Por ejemplo, hay muchos escritos de los padres apostólicos, hay muchos que llaman padres apostólicos, que escribieron libros, cantidades de libros, de supuestas enseñanzas que dio Pedro y que dieron todos los discípulos del Señor. Y hay muchos de esos libros, de esos escritos, que yo no estoy por saber si en realidad fueron cosas que Pedro las dijo porque Dios se las inspiró. Hay muchos de esos escritos que están siendo siempre
señalada. Inclusive hay un libro profético que es el libro de Enoc. El libro de Enoc, séptimo de Adán, que ese no entró en el canon de las Escrituras. Pero hoy en día muchas de las cosas que Enoc escribe en ese libro profético, ahora nosotros las estamos interpretando y las estamos entendiendo. Antes decían que era una locura, que lo que Enoc escribe allí en su libro no se compaginaba con el resto de las Escrituras. Pero sin embargo, ahora, cuando hay revelación y cuando Dios está permitiendo conocer bien todas estas cosas, ahora sí estamos entendiendo lo que Enoc escribió en su libro. Y es tremendo, porque él explica con mucho más detalle cosas que están en el Pentateuco inclusive. Cosas que escribió Moisés acerca del diluvio, Enoc las escribe con mucho más detalle, con mucho más amplitud. Pero es que antes no se tenía revelación de esas cosas y la gente no las podía entender. Pero ahora sí se tiene más revelación de esas cosas. Bueno, vamos a estar estudiando estas 4 partes de la hermenéutica. La definición e importancia de la hermenéutica. Segundo, las reglas fundamentales de interpretación. Tercero, símbolos y figuras retóricas de la exégesis. Y cuarto, particularidades de la exégesis bíblica, el idioma, en cuanto al idioma. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido debajo de estos árboles, por esta sombrita, por tu presencia en medio nuestro. Bendecimos tu nombre. Llévanos ahora con tu paz y con tu seguridad a nuestros hogares cuando salimos de este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén.